En la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh, antigua Saigon, viven en la memoria de sus más longevos habitantes los sucesos del 30 de abril de 1975, cuando las fuerzas revolucionarias derrotaron al gobierno proimperialista de Vietnam del Sur y expulsaron de allí al último soldado estadounidense. Desde ese hermano país del sudeste asiático nos llega el testimonio de un veterano de aquella guerra y fiel defensor de Cuba. Phan Chai Chu es uno de los veteranos de la guerra de Vietnam que enfrentó al ejército estadounidense entre 1964 y 1975. Él estuvo entre los miles de combatientes vietnamitas que hicieron posible que 50 años atrás el ejército de Vietnam del Norte, junto al pueblo, tomaran el palacio de Saigón y derrotaran el 30 de abril de 1975 al gobierno proimperialista que dominaba en Vietnam del Sur. Que estábamos en este momento, estábamos en distrito 11 y después vimos que la gente, todos los vietnamitas salieron a la calle con bandera vietnamita. Aún los enemigos nos enfrentaron, pero todos los vietnamitas salieron a la calle con bandera vietnamita, todos caminando, corriendo a palacio para la victoria. No teníamos miedo de nada, todo el mundo en corazón se siente muy feliz, con muchos ánimos. A sus 86 años lo recuerda todo de aquella década de lucha guerrillera de millones de vietnamitas contra las poderosas fuerzas de ocupación de los Estados Unidos. Pero hay un hecho ocurrido en 1973 que valora mucho, y fue la visita de Fidel en plena guerra a las zonas liberadas del sur de Vietnam. Sí, en aquel momento, cuando visitó Fidel Castro a la provincia de Quang Tri, nosotros estábamos aquí en Ho Chi Minh. Escuchamos esa información, pero no podíamos participar o no podíamos ver a Fidel en aquel momento. Pero poco más de 20 años después, en 1995, Phan Chai Chu sí tuvo la posibilidad de ver a Fidel, cuando el líder de la revolución cubana visitó esta ciudad de Ho Chi Minh y él se desempeñaba como vicepresidente del gobierno provincial. Él vino aquí y yo atendí a Fidel Castro, tenía honor de atender a Fidel Castro en aquel momento. Sentí que Fidel Castro es una persona muy amable y para el pueblo cubano también queremos mucho al pueblo cubano. Aún en la guerra, dentro de la guerra, Fidel Castro entró a Vietnam, apoyó a Vietnam y también no solo participó, como visitó a esta provincia, sino también apoyó mucho al pueblo vietnamita en aquel momento que es muy difícil en Vietnam. Es un ejemplo, no solo para Vietnam, sino para el mundo. Phan Chai Chu, además de veterano de la guerra y político, es un escritor y un ferviente defensor de la solidaridad con Cuba, labor a la que se consagró desde los tiempos en que fue el primer presidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam. La amistad o solidaridad entre los dos países no solo se conoce por los dos países, sino se reconoce por todo el mundo. Por el dicho de Cuba que por Vietnam, Cuba puede estar dispuesta hasta su propia sangre. Ese dicho está como se siente dentro del corazón de cada vietnamita. Es esta solo una de las miles de historias de afecto, cariño y amor de los vietnamitas hacia Cuba. Hijos todos de una tierra lejana al Caribe, pero cercanos en sentimientos a un pueblo hermano y a sus líderes que por más de 60 años mucho han hecho por Vietnam. Desde la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, ha sido un reporte de Wilmer Rodríguez Fernández para el canal cubano de Noticias.